Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Entrevistamos a la cantautora argentina Silvina Moreno, quien nos comparte sus experiencias en la producción de Herminia, su más reciente disco, de su trabajo con el compositor Eduardo Cabra y de los años que vivió en Nueva York. Después, Carmen Bollosa conversa con la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero sobre la discriminación de género, inequidad social y de cómo la escritura hecha con valentía ha sido el vehículo para retratar la desigualdad social. Y finalizamos con el percusionista y compositor cubano Pedrito Martínez, quien nos comparte sus orígenes en Cayo Hueso, un barrio tradicional de La Habana Vieja, y sobre Acertijos, su nuevo álbum, el cual le permitió colaborar con Eric Clapton, Isaac Delgado y Alexander Abreu, artistas a los que admira. Yo más que componer disfruto más del escenario, la verdad. El escenario es lo que a mí más me llena. Pero sí siento necesario la composición porque subirme al escenario a contar historias propias no tiene precio para mí. Es como lo más gratificante que encontré dentro de la música, es poder no solo cantar, sino también cantar lo que me pasa. Hoy el sueño se siente tan lejos, pienso que nos vamos poniendo viejos. Soy Silvina Moreno, de Argentina. Yo trato de componer cuando sea que cae una idea y estar siempre alerta a eso, porque las ideas a veces nacen cuando uno menos se lo espera, y estar como con el radar prendido, ¿no? De que cuando llega una idea, ok, va, me siento y la desarrollo. A veces no funciona sentarse uno a decir, ahora tengo que componer, en esta hora me tiene que salir. No, pero sí hay que igual intentar esforzarse a sentarse lo más posible y para que las ideas fluyan. Mi lamparita está apagada, me siento artista frustrada. En mi último disco hay una canción que se llama Artista Frustrada y habla justamente de esto, habla justamente de que la frustración para mí ha sido una gran aliada. Porque al otro lado del túnel de la frustración siempre hay aprendizaje y siempre hay fortaleza. La frustración es una gran compañera que camina al lado y que nos está todo el tiempo corrigiendo el camino y mostrándonos quiénes somos, enfrentándonos con lo que queremos y haciéndonos luchar por ello. Dejo de sentir, yo que lo amo y los detesto. Sé que nací para esto. Soy adicta. Yo empecé con 2 discos independientes. Mi primer disco yo lo grabé aquí en New York, se llama Mañana. Lo produjo un amigo de Berkeley, que es productor, y todos compañeros de Berkeley. Yo estudié en Berkeley, en Boston, y después de ahí me vine para acá a vivir un tiempo, y ahí es cuando saqué Mañana, lo llevé a Argentina. Es un disco que fue nominado a los premios Gardel en Argentina, le fue muy bien. Después saqué un segundo disco independiente real, y después de ese disco vino Sofá, que es el disco que produjo Visitante, Eduardo Cabra. Eso fue gracias a que se sumó Sony a mi proyecto y Sony me introdujo a Visitante. Y eso fue una experiencia espectacular, un disco muy lindo que me enorgullece mucho y que fue muy divertido de hacer con Eduardo. Tiene como una creatividad increíble, le caen las ideas de la nada. Yo no sé cómo hace, ¿viste? Tiene como una seguridad de sí mismo que fue espectacular tener al lado, y una seguridad de que avanza la cosa, que a mí me dio seguridad de lo que hago también, y nos complementamos muy bien. Y fue como una gran masterclass, digamos, de producción, trabajar con él. Mírame, como un mortal me dejaré al fin atrapar en los brazos de un gigante. Este disco es el 4º disco mío. En este nuevo disco yo ya necesitaba que sea algo un poco más minimalista, que sea un disco más tranquilo, pero no tranquilo en el sentido de solo baladas, pero también que sea un disco que la canción se luzca con pocos elementos. Entonces necesitaba que sea un disco en el que suena la voz, suena la música, pero que no hay tanto arreglo, no hay tantas capas de 8000 cosas, sino que es más simple y que comunica el mensaje. Te voy a olvidar, me lo prometí. Salió un single que se llama Tiempo, que lo compuse con este instrumento divino que ven acá, que es un ronroco. O sea, es una especie de charango, se creó en los 80s. Dame un poco de tiempo, solo un poco de tiempo. Es más nuevo que el charango, obviamente, y es más grande y se está afinado una cuarta abajo del charango. Es un instrumento que
bueno, lo popularizó un poco Gustavo Santaolalla. Y bueno, en el folclore es muy conocido. Pasa que afuera del folclore, argentino, boliviano, chileno, es como que no se conoce tanto. Pero a mí me encantó poder traerlo al mundo del cantautor, traerlo a mi mundo que es un poco más pop y componer canciones con él. Yo me aburro muy rápido de los instrumentos, entonces de vez en cuando necesito cambiar. En su momento estaba tocando el banjo, después la guitarra, el piano, después agarro el washboard y compongo con eso. Está bueno a veces cambiar de instrumento para mí. En el 87 una bebé sin dientes sorprende a su mamá. Carga un secreto celeste que ni ella entiende, pero dará a volar. Imagina. Siempre va a haber un vínculo con New York y cada año que puedo vuelvo. Creo que he vuelto todos los años, salvo uno, desde que volví a vivir a Argentina. Pasaba mucho tiempo en la ciudad caminando, inspirándome, iba al parque, me encontraba con amigos, disfrutaba mucho de la ciudad, siento que la viví bastante. Y fue la que me regaló este primer disco, ¿no? New York es donde se creó todo este disco y donde disfruté mucho de ese primer proceso. Pero sí también me sentía un poco sola en New York. Cuando vivía acá sentía que era muy abrumadora la ciudad y que era muy complicado como cantautora sudamericana construir un público. Porque en ese momento, ahora la cosa cambió, pero en el 2011 lo único que esperaba la ciudad de un artista latino es que haga salsa. Por eso me volví a Argentina, con mucha pena, porque estaba muy enamorada de vivir acá, pero fue una buena decisión, porque Argentina me regaló un montón de oportunidades y gracias a todo lo que hice en Argentina, hoy puedo estar de vuelta acá. Contra el Mercurio y veo un aviso que decía: se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, ¿qué diablo? Porque no me convencía de 80, 90 años. Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, cachuchazo, y escobazo, qué sé yo, todo me lo informa. Informe de hoy, miércoles 29. Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales. Pero no es tan viejo. Es viudo, dice. Sergio. Pero enamorada de él. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Ahí no. No. ¿Y acá? Eso le hace bien, ahora nomás. ¿Me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. Está lista la encomienda. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy voy a compartir con ustedes una de las dichas de mi vida. La dicha y la suerte de tener con nosotros a Fernanda Ampuero. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Nueva York. Más bien, muchas gracias a ti, Carmen, a ustedes, tu equipo. Así que me hayas invitado a hablar contigo es muy emocionante para mí, de verdad. Me siento conmovida. José Ovejero publicó un ensayo que ha ido dando la vuelta aquí y allá, donde habla de las escritoras feroces. ¿Cómo te sientes tú con este apelativo? Sabes que me siento bien. Yo siento que la única manera de poder hacer una literatura en un mundo como el nuestro, en un momento como este además, es teniendo una cierta ferocidad. Yo me pliego mucho a esta frase de: si no estás furiosa es que no estás mirando con atención. Que mi madre no trabajara y que el trabajo no trabajara, entre comillas, no sea asalariada, pero que su trabajo constante todo el día, criando hijos y manteniendo una casa, no sea considerado un trabajo, eso para mí es violencia. Y luego, por supuesto, una cosa que tuve muy claro desde muy pequeña fue que la desigualdad social es otro tipo de
violencia, que hay niños más importantes que otros, que si un niño blanco está descalzo y pide ayuda, la sociedad se paraliza para ayudarlo, y que un niño moreno o indígena, afroecuatoriano, pida es normal. Siento que además el hecho de yo haber decidido salir de mi país como emigrante a España a los 25 años, 24 años, y estar sin documentos, me hizo no solo entender al otro, sino ser el otro. Miras a la gente a los ojos y lo que sienten ellos es miedo, y lo que sienten ellos es rechazo. Yo siento que la furia y la ira y las ganas de cambiar las cosas y de gritar no son necesariamente negativas. Yo siento que hay cosas frente a las que no puede ser tibia, y así que siento que ese adjetivo cae muy bien, porque yo personalmente sí soy, además de escritora, activista del feminismo y contra los feminicidios en nuestros países. Entonces siento que se necesita un elemento de ferocidad para hablar de esto, porque esto es muy feroz. ¿Qué papel juega en este retrato que nos haces, digamos, con un ojo más distante? ¿Qué papel juega tu oficio de escritora? Creo que siempre tuve como la pulsión, siempre tuve como el deseo de decir con mis propias palabras, y como siempre he querido escribir, he sido periodista durante los últimos casi 30 años. Es un oficio que a mí me enseña cada día que yo no soy lo importante, que lo importante es quien está contando la historia, y que yo soy el vehículo simplemente para que llegue de mejor forma a otro, y ese otro entienda lo que está viviendo la persona a la que estoy entrevistando, de la que estoy hablando. Del oficio del que escribe como un periodista, sin querer faltar a la verdad, a el oficio del cuentista, que requiere pues de una imaginación para decir la verdad, porque no es que los cuentistas cuenten patrañas. La ficción siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que la aprendí a domesticar de manera que se pliegue a la realidad. Efectivamente, como tú has dicho, el oficio del periodismo es un oficio fiel a la realidad, y para mí el oficio de la escritura de ficción es un oficio fiel a la verdad, que sentí que el periodismo se quedaba un poco atrás en estas ganas de mascar el lenguaje, de masticarlo, y sentí que había historias que solo podían llegar a la gente de una manera más verdadera que ninguna otra, fíjate, paradójicamente, por medio de la ficción. Había historias que solo inventándome iban a conseguir que la gente vea la realidad. Queda verdaderamente como una poética de un verdadero escritor de narraciones, de un verdadero escritor de ficción, de un verdadero cuentista. ¿Qué es para ti Nueva York? Me vas a hacer llorar. Nueva York para mí es un sueño. Yo he querido estar allí desde que tengo uso de razón, y el año pasado se me iba a cumplir la fantasía. Recibí una invitación del Festival Penn. Yo estaba como Cenicienta, como una chica del sur de Guayaquil, de repente va a estar en Nueva York, y no solo como turista, sino en un festival presentando su propio libro. Y pues gracias COVID, no se muera nunca, Nueva York, no te mueras nunca. Bueno, de hecho, por favor. De hecho, has estado hoy aquí en Nueva York. Fernanda, muchísimas gracias. Gracias, Fernanda Ampuero, por compartir con nosotros, por esta conversación. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima.
vieja que yo conocía allá por Manhattan un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba y el gallo cantaba y así le decía. Una vieja que yo conocía allá por Manhattan un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba el gallo cantaba y así le decía. Surundaca, surundaca, surundaca que sucurundé. Ay me gusta y ahí me gusta el gallito de usted. De Tin Marín, de Dopingüe, Bucaramanga, Títere fue. Que me gusta el gallito de usted. La Habana tiene un swing especial, clase de belleza, un toque peculiar. Tuve un sueño contigo y por eso te quiero cantar. Soy autóctono, originario, patrio cubano de un barrio llamado Cayo Hueso, localizado en el mismo centro de La Habana, Cuba. Para mí no fue una tarea difícil decidir ser músico. Yo crecí y me crié en un hogar donde la música para mí era parte del oxígeno que respiramos diariamente, y desde que tengo uso de razón, desde muy corta edad aprendí a bailar y era un fiel devoto de la buena música. Bueno, mi nombre es Pedro Pablo Martínez Campos, pero mi nombre artístico es Pedrito Martínez. Soy percusionista, compositor, productor y cantante, y llevo viviendo en los Estados Unidos por un promedio de 23 años. Es loco amor, lo que mi corazón. Bueno, en términos artísticos y humanos, haber vivido en los Estados Unidos por más de 22 años ha sido un reto que me ha enseñado que como inmigrante esto es una interminable contienda que día a día pone a prueba nuestra sensatez, nuestra tolerancia, nuestra paciencia y sabiduría para adaptarnos a un nuevo mundo, a un sistema al cual nos obliga a crear nuestras propias directrices. Toma, toma, todo mi amor. Ese es el gran reto, lograr desarrollar un espíritu emprendedor y mantener vivo el ímpetu de lucha para conseguir todos nuestros objetivos y continuar, ¿no?, en la búsqueda de fuentes de información para seguir adquiriendo conocimientos. Y en términos humanos me ha dado la posibilidad de aprender a conocer y entender y explorar culturas de otros países, las cuales han sido de suma importancia para el desarrollo de mis composiciones y de mi música en general. El nombre Acertijo surgió hace mucho tiempo antes del comienzo de la pandemia, y pienso que es un buen momento para lanzar en todas las plataformas digitales esta nueva producción que fue realizada con muchísimo amor y contiene un material súper positivo para estos momentos que estamos viviendo de gran incertidumbre y dolor. Y mi propósito es poder llevar a los hogares de todo el mundo, ¿no?, un poco de esperanza, alegría, amor, caridad, y servir de inspiración para las nuevas, generaciones, ¿no? Right after they finish, le corto the last chant. What you guys do? We go bodo bidi budi, we go right into 3/4. Este disco presenta un material, pienso, tradicional, auténtico y puro, ¿no?, de diferentes culturas, de África, de Cuba, de Latinoamérica, del Caribe, Europa, Estados Unidos. Y cada canción se identifica por su variedad de ritmos, la mezcla de elementos tanto del jazz como del funk, canciones que contienen dialecto yoruba, rumba, música clásica, música del Caribe. El proceso de creación de un percusionista, y pienso que de cualquier músico en general, no importa qué instrumento toque, no debería tener una fórmula específica. Por esta razón, por lo general en mis producciones, he invitado artistas de diferentes países para tener un sonido un poco más globalizado, variado y alternativo. My Father's Eyes o
o Los ojos de mi padre. Es un tema compuesto por mi querido amigo e invitado especial de mi nuevo álbum, Eric Clapton. Y decidí incorporar esta canción por el contenido de la letra, su hermosa melodía, que me identifican con el inmenso amor y respeto que tengo por mi padre. Y quisimos darle un sabor más latino combinado con ritmos de África, Jamaica, Cuba, Estados Unidos y el Caribe, ¿no? Y el sonido sin igual, por supuesto, del género de blues tocado por Eric Clapton. Y el tema Ciudadano, el cual fue compuesto por Michel Delgado, Isaac Delgado Jr. y un servidor, es arreglo también del pianista, compositor, arreglista y cantante Isaac Delgado Jr., quien es el pianista de mi grupo. Y en mi opinión, la canción de mi nuevo álbum, que es la canción de mi nuevo álbum, pienso que representa la música contemporánea cubana, que hoy le llamamos la timba. Su contenido es un vivo, ¿no?, reflejo de la idiosincrasia del cubano y su crónica cultural, poniendo de manifiesto el argot de todo un pueblo, ¿no? Por tal motivo tuve el gran honor de invitar a este tema en particular a dos figuras súper relevantes y representativas de la música popular cubana, Isaac Delgado y Alexander Abreu. Me considero un ciudadano del mundo cuyo propósito y misión es mantener vivo el legado de la música afrocubana con muchísima dedicación, con muchísimo amor, con muchísimo respeto. Y demostrar que en los momentos difíciles es cuando debemos luchar con más fuerza para lograr nuestros objetivos y continuar en la búsqueda de fuentes, ¿no?, de inspiración para lograr nuestras metas. Y no dejen de ver el próximo episodio de Nueva York. Hablaremos con el cantante de ópera barítono Juan Pons, un nombre habitual en las representaciones del Metropolitan Opera House de Nueva York. Conoceremos a Trilce Ortiz, creadora de Ella y su sexo y Just Trilce, espacios de empoderamiento femenino. Y hablaremos sobre la posibilidad de una reforma migratoria con políticos y líderes latinos. Estamos en contacto. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.tv.cuni.edu/Nueva York.